en una Muy bien. problemática de transporte, en una problemática de índole económico, necesitamos que todos los actores, tanto gremiales, así como los del Ejecutivo, articulemos. El Ministerio de Transportes está en permanente diálogo y de puertas abiertas a escuchar a los transportistas. Karina, buenas tardes. Fabián Susaníbar es mi nombre. Muy bien. A disposición. Muchas gracias. Entonces, yo ya le había formulado una pregunta. ¿Cuál es el plan para salir de esta situación? Porque los gremios de transporte pesado han dicho que no se quieren sentar a dialogar. A ver, primero dejar sentado que hemos estado, por ejemplo, dialogando. El ministro de Transportes y Comunicaciones estuvo ayer en la comisión del Congreso. Hemos estado hasta horas de la noche con ellos mismos precisamente canalizando parte de los petitorios que ellos tienen. El gremio de transporte de carga tiene mucho petitorio referido a proyectos que deben ser emitidos con rango de ley, vale decir, por el Congreso de la República. A ver, acá yo tengo los petitorios que me han venido repitiendo una y otra vez. Medidas para la reducción del precio del diésel. Obligatoriedad de vincular la estructura de costos del transporte de carga para determinar los fletes. Reserva de carga. Igualdad de condiciones con el transporte internacional. Eso tiene que ver, está vinculado con el Congreso de la República porque varias veces los he entrevistado y me dicen que tiene que ver con el MTC. A ver, como usted bien ha señalado, por ejemplo, le voy a citar, por ejemplo, el tema de reserva de carga, el tema de fijar costos mínimos, el tema de asegurar que no... por ejemplo, el tema de la competencia desleal por parte de los transportistas internacionales que provienen de las fronteras de Bolivia y de Ecuador. Toda esta problemática, por ejemplo, de costos mínimos, de reserva de carga, tienen que ver, obviamente, con una coyuntura de índole económico en la cual los transportistas de carga ven afectado el tráfico regular de carga que tenían. En ese sentido, pretenden que obviamente se regule un marco normativo expreso que les permita a ellos, por ejemplo, en los casos concretos que usted ha mencionado, una reserva de carga. Vale decir que se establezca por norma una carga mínima obligatoria para el operador nacional. Otro tema que ellos consideran importante y prioritario, que se asegure una tabla de costos mínimos, vale decir, para que los valores que se puedan ofertar en el mercado no sean predatorios y con ello no se afecte obviamente la rentabilidad de la actividad del transporte. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, consciente de su papel como ente rector, ha tomado cartas en el asunto, ha trabajado los proyectos normativos y estos proyectos normativos han sido precisamente canalizados ante el Congreso. El día de ayer, como le comenté, hemos elevado esto. El señor ministro de Transportes y Comunicaciones ha tenido reuniones con los gremios, con el presidente de la Comisión de Transporte, el congresista Aragón, y también con el presidente del Congreso, precisamente para correr traslado de Muy estos bien, petitorios. pero estas peticiones están desde el año pasado. Quiero saber cuándo han comenzado a trabajar para que ellos no paren, porque si están desde el año pasado, ¿qué es lo que ha pasado para que no se les dé prioridad y ahora estemos en una situación de crisis? No, los proyectos de ley, los proyectos normativos, como bien sabemos, al ser proyectos de normas que involucran no solamente a un gremio, involucran a diferentes actores, son procesos que se vienen trabajando y se han venido trabajando, ¿correcto? Y en ese sentido... ¿Cuándo se ha presentado desde el Ejecutivo al Congreso? Ya estamos en las instancias finales. Se ha presentado... ¿Es decir, todavía no se presentan? No, ya lo tiene en su poder y precisamente en la reunión del señor ministro. ¿Desde cuándo se presentaron? ¿Desde cuándo se presentaron? De nuevo se cortó la comunicación. Dios mío, ni que el MTC estuviese ¿dónde? El MTC ve el tema de comunicaciones, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Las comunicaciones está hasta las patas, no nos podemos comunicar ni siquiera con el MTC por teléfono. El Zoom
no nos dio resultado. Ahora el teléfono menos. Ya lo tenemos. ¿Cuándo tiene el Congreso, por favor, para... Se colgó nuevamente? No, esto es insufrible. Entonces, quiero saber desde cuándo tiene el Congreso de la República los proyectos de ley. Porque los huelguistas dicen que desde el año pasado tiene el pliego de reclamos el MTC. Entonces, si es desde el año pasado lo tienen, ¿quién no ha trabajado rápido? Ya lo tenemos, señor. Sí, cómo no, estimada Karina. ¿Cómo está? Sí, cómo no. Ya, ¿desde cuándo tienen los proyectos de ley que solucionan estos problemas el Congreso de la República? A ver, le comento por citar casos puntuales. Hay un proyecto de ley que es un tema sobre la amnistía a favor de los transportistas de carga en el contexto del Congreso. Quiero saber el de reserva de carga. El de reserva de carga, por favor. No, es que hay 5 puntos. No me digan lo que usted quiere, sino los que quieren los transportistas. El de reserva de carga. El de contratación preferente que se denomina ha sido presentado el mes pasado, estimada Karina. Mes pasado, ya. El de igualdad de condiciones en transporte interprovincial, ¿eso necesita pasar por el Congreso de la República o es una cuestión del Indecopi? No, es una norma que tiene que pasar por el Congreso de la República porque tiene que ver con promover la competencia desde una óptica de igualdad de condiciones. También está en el Congreso de la República. Muy bien. ¿Y cuándo lo han presentado? También el mes pasado. Ya han presentado de estos 5 petitorios por los cuales ellos se han ido a la huelga, el mes pasado han presentado todo. Así es, estimada Karina. El mes pasado, muy bien. Entonces, ¿por qué se han demorado tanto si tenían desde el año pasado este pliego de reclamos? Como le indico, esto es parte de un proceso de negociación que viene siendo procesado de manera técnica y consensuado con los diferentes actores, tanto gremiales y que tienen que ver con el transporte. No olvidemos que no únicamente el tema del transporte se reduce al tema de carga, también está el tema interprovincial de pasajeros, está el tema de los taxis colectivos. Sí, muy bien, pero ustedes me imagino que van tratando por partes, ¿no? Porque si van a englobar todo, ya tienen a un gremio que está paralizado indefinidamente y que está causando problemas. Correcto, y en ese sentido es que se han tramitado los proyectos normativos para que precisamente, de ser aprobados, puedan ser ejecutados. Muy bien, pero desde el año pasado han tenido ustedes este pliego de reclamos y recién han terminado con los proyectos de ley el mes pasado. Si ustedes se han demorado más de un año, entonces el Congreso de la República los tiene 30 días. ¿A quién están echándole la culpa, pues, los transportistas? A ustedes. Estimada Karina, me permito, por ejemplo, ahí, y era motivo de mi intervención anterior, nosotros tenemos, por ejemplo, el proyecto de amnistía, que es a favor de los transportistas, es del año 2021. El proyecto que tiene que ver con la calidad del combustible es del año 2021. El proyecto del ISC es del año 2021. Muy bien, pero yo le hablo del pliego de reclamos, y el pliego de reclamos tiene 5 puntos. Acá lo que queremos dejar en claro es que el MTC no rehúye su papel de ente rector en el tema de la problemática del transporte. El MTC, de acuerdo a sus competencias, se aboca al conocimiento y solución de las demandas de los transportistas. Ya, una última consulta. ¿Qué hacemos ahora que ya estamos que ustedes están en plena crisis y que los que van a pagar todo esto son las personas que van a querer transitar por esas vías que están obstaculizadas? ¿Qué se hace? ¿Cuál es el plan? ¿O ya ustedes tienen ya dejamos los proyectos de ley en el Congreso y el Congreso los tiene que ejecutar, definir, hacer y tomar la decisión? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Poder Ejecutivo está articulando y está en mesa de diálogo permanente con los transportistas, precisamente para arribar a una solución consensuada. Eso no es verdad, señor, señor Susaníbar, eso no es verdad, porque los transportistas nos han dicho aquí y han dicho en todos los medios de que ellos no se van a sentar a hablar con ustedes porque no les creen.
Estimada Karina, hemos estado sentados el día de anoche a Así es. a las 8 de la Yo le noche, hablo de hoy día. ¿correcto? Correcto, estamos gestionando con ellos precisamente los acercamientos para que el diálogo precisamente sea lo que prevalezca. En una Muy bien. problemática de transporte, en una problemática de índole económico, necesitamos que todos los actores, tanto gremiales, así como los del Ejecutivo, articulemos. El Ministerio de Transportes está en permanente diálogo y de puertas abiertas a escuchar a los transportistas. Por lo tanto, Muy bien. invocamos a que este diálogo no se rompa. Muy bien, ya se rompió, muy bien. Ha quedado clarísimo entonces la posición del MTC. El MTC dice que ellos siguen con las puertas abiertas y los transportistas nos han dicho aquí que ellos no van a entrar por esas puertas porque no les creen. Estamos en un diálogo de sordos porque no sé qué es lo que se van a hacer, si los del MTC se van a levantar, van a ir a buscarlos, van a hacer algo, les van a prometer algo más, no sé. Pero si siguen con las puertas abiertas y nadie entra, creo que no hay solución.